Largamos. Hace 200 años nació aquí un proyecto que recorrió este continente, la unión de Sudamérica, la unión del Caribe, la unión de las repúblicas antes españolas. Los que estábamos decididos a enfrentar el ALCA éramos pocos, pero muy decididos. Hace 200 años los padres libertadores ellos no pudieron hacerlo. Lo que ocurrió en noviembre del 2005 en Mar del Plata es el punto de partida de este proceso de integración. Unir el sur es imprescindible para poder negociar en condiciones de igualdad y de dignidad con el norte y con el resto del mundo. Eso hoy tiene más vigencia que ayer. Latinoamérica gesta una segunda independencia. Habrá que repetir una y mil veces en toda esta tierra, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Aquella frase: la patria será libre o la bandera flameará sobre sus ruinas, pero más nunca seremos colonia norteamericana. El ALCA es una propuesta que ideó Bush padre, que puso en marcha Clinton y que le fracasó a Bush hijo. Es decir, son tres presidencias que tienen esa política. Es una propuesta pensada a partir de la caída del muro. Es decir, ante el reordenamiento internacional, ante el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos dice: formemos nosotros un bloque. Porque lo que sí tenía de correcta esa propuesta es que veía que el mundo avanzaba a conformar distintos bloques regionales. Y lo que hace Estados Unidos es propone un bloque conducidos por ellos y con el resto subordinado. Es decir, es un bloque hegemonizado por ellos. ¿Qué es lo que ofrece a cambio? Prácticamente nada. No ofrecían fondos estructurales, reconocimiento de asimetría. Es decir, ninguna de las cosas que el modelo europeo de integración reconoció, no se ofrecían nada en el ALCA. Uno tenía la impresión, tenía la intuición de que estaba por pasar algo muy importante en términos de que se veía que había una disputa con algunos países, particularmente Estados Unidos, que venían a Mar del Plata, acá a la Argentina, a imponer un tratado de libre comercio que significaba una jugada muy importante para Estados Unidos continental. La movilización no fue espontánea, fue muy organizada y muy consciente. Todavía nos atravesaba toda la confrontación al neoliberalismo y veníamos con el auge también de la movilización en América Latina, con el chavismo, con la consolidación de Evo Morales en su pelea por la defensa del agua potable, mucho debate de los movimientos sociales y populares a nivel latinoamericano. Sabíamos que estaba por pasar algo espectacular. Marchar a la noche, salir a las 9, 10 de la noche, llegar a las 5 de la mañana. Había una comunión de la militancia y una solidaridad de que ser conscientes que el acto era una definición muy importante, que había dos decisiones que tenían que salir bien, la de los presidentes que tenían que rechazar en su debate y la del movimiento popular que tenía que hacer explotar el Estadio Único de Mar del Plata, y fue una fiesta.
en esos días era todo emotivo, todo encontrarse y todo emotivo y todo con el futuro ahí en ese presente, ¿no? Fue un momento político interesante, donde coincidieron los presidentes de estos países nuestros. Fue como una primavera de la política en América Latina. Yo creo que el momento de esa emoción, cuando Chávez dijo que ahí en ese momento se enterraba el ALCA, vibró todo. Al ALCA hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata. Hoy enterramos al ALCA. En Mar del Plata se queda enterrado y bien hondo. Chávez hablando en la cancha me parece algo espectacular. Haciendo que todos miremos para arriba y soplemos 3 veces para ver si se corren las nubes, porque su chamana le había dicho. Todos mojados, porque llovía. Esa es la batalla, hombres y mujeres que han organizado este evento. Les admiro, todos los que han venido marchando, los que han venido en el tren del Alba, los que vinieron de Jujuy en autobús 24 horas, de toda la provincia de Buenos Aires, del Uruguay, del Paraguay, de Argentina, de Chile. Lula un poco me decía en confianza, Chávez era mucha voluntad. Nuestros países individualmente tienen los presidentes que realmente reflejan la voluntad popular. De Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de Brasil, de Colombia, de Centroamérica, del Caribe, de Cuba. Y fue un grito de esperanza muy fuerte lo de Hugo, no solo para Venezuela, sino para todo el continente. Un pensamiento distinto. Para nosotros el sur es un concepto no solo geográfico, sino político, ideológico. Y esa es una de las grandes tareas que tenemos hoy nosotros. Recuperar la conciencia del sur. Como dice Mario Benedetti, el sur también existe. Nosotros somos el sur de la tierra. Nuestro camino es el sur. Creo que el continente, esto que decimos hoy, no al ALCA, en gran parte él fue quien gestó todo esto, ¿no? Lo dicen mucho los indígenas del Cauca, en Colombia. Dice, la palabra sin acción es el vacío. Él era un hombre de pensamiento y de acción. La palabra que camina la puso en acción. Para mí es fuerte esa imagen. La veo siempre. O sea, Néstor en un perfectísimo primer plano, y allí al lado Bush diluyéndose. Cuando le comunican a los Estados Unidos de que no le iba a firmar, dejó que Bush salga de Estados Unidos, cuando estaba a mitad de camino le dice al canciller, en ese momento a Bielsa, que llame a Condoleezza Rice y le diga que no iba a firmar. Entonces lo pinta de cuerpo entero, cómo maneja los tiempos, ¿no? Y las definiciones de la decisión de alguien que hasta el último minuto, hasta el último segundo planifica la decisión, porque probablemente si le hubiese dicho un día antes que no lo iba a firmar, no venía. Muy particular en el manejo del poder y de los poderosos. Yo recuerdo que el punto clave o el momento definitivo fue ya en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, en septiembre, faltaban un par de meses, y ahí hay encuentros de Néstor, con Lula, con Hugo, y ahí queda claramente sellado que no va a haber, que va a haber una fuerte oposición a cualquier mención positiva al ALCA. Eso es septiembre, y ahí yo recuerdo una conversación con Néstor. Estábamos teniendo reuniones, creo que con empresarios, y cuando terminan las reuniones, que en un hotel, en un subsuelo, yo me acerco a él
y le digo, mirá, tengo la impresión que la presión para incluir el tema del ALCA en el documento presidencial está poniéndose cada día más fuerte, y lo que siento es que en cualquier momento van a dejar de discutir conmigo para empezar a subir el reclamo, y ya te van a empezar a llamar a vos los presidentes. Le digo, ya estamos, o sea, está claro que yo digo que no, entonces va a pasar. Entonces le aviso, y él me dice una frase que estábamos los dos, o sea que no hay ninguna necesidad, no tiene ninguna necesidad de hacer declaraciones históricas. Y él me dice, mira Jorge, vos quédate tranquilo, seguí igual, como estás, no te muevas, porque yo no voy a hacer nada que me reclame la historia, ni voy a hacer nada que vaya en contra de los intereses del pueblo. Debemos lograr que la globalización opere para todos y no para unos pocos. Por eso sostenemos que en la integración económica regional y en la multilateralidad política se encuentran las claves de un porvenir donde el mundo sea un lugar más seguro. Esperamos que estas jornadas de trabajo nos sirvan para representar mejor a nuestros pueblos. Que los presidentes tengamos todo el coraje que la hora y el tiempo indica. Que tengamos la fuerza y la fortaleza de plantear nuestra verdad relativa. Que tengamos también la capacidad de escuchar al otro y de buscar en la verdad relativa de uno y del otro esa verdad que nos pueda sintetizar en la construcción de los nuevos tiempos que deseamos. Esa uniformidad que pretendía lo que dio en llamarse el Consenso de Washington. Hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Cuando Néstor Kirchner menciona el Consenso de Washington, lo hace con toda la autoridad de haber visto lo que fue la aplicación de las políticas neoliberales en la Argentina. El Consenso de Washington, la verdad es que era una serie de premisas, una serie de postulados que se pretendía que aplicaran todos los gobiernos del mundo, en particular los latinoamericanos. Hablaban de un Estado mínimo, un Estado, decían ellos, en esas grandes falacias, que no entorpeciera el libre movimiento y desarrollo de los mercados. Y eso está muy emparentado con la cuestión del ALCA, porque el ALCA es un proyecto de libre comercio para todo el continente. No significa una igualdad, una equidad en las condiciones comerciales, sino que significa simplemente que los productos industriales elaborados de los países del norte entren sin ningún tipo de traba a los países menos desarrollados, y entonces que le quite y lo prive de cualquier posibilidad a países como Argentina, pero también Brasil, también Chile, Uruguay, todos los países del continente que no puedan tener su propia industria, que no puedan tener su propia producción. Yo no creo en las casualidades. Los medios de comunicación trataron de minimizar ese no al ALCA como si fuese un fracaso. Las profundas diferencias en torno a la inclusión o no del concepto de libre comercio a través del ALCA se vieron plasmadas en la extensión, más allá de lo previsto, de las deliberaciones en torno al documento final en el Salón Versalles del Hotel Hermitage. ¿Qué querían los países que estaban a favor del ALCA? Estados Unidos, Canadá, México, Chile entonces. ¿Qué querían? Querían que hubiera por lo menos un párrafo que llevara a los presidentes a comprometerse en reanudar la negociación y o poner una fecha. Por ejemplo, si la reunión era en noviembre, que dijera, bueno, exhortamos a nuestros técnicos y ministros específicos a que en febrero del 2006 tengan culminada la negociación. O ya sea con plazo, pero por lo menos
un relanzamiento de la negociación que estaba claramente estancada. Después de más de 10 horas de reunión se logró firmar la declaración de Mar del Plata, en la cual finalmente quedaron contempladas las dos posiciones encontradas, las de 29 países que proponen reactivar las negociaciones por el ALCA en el 2006 y la del Mercosur más Venezuela, que sugieren hacerlo más adelante una vez que se eliminen los subsidios agrícolas. Como finalmente todas las negociaciones llegaban a un punto muerto, no se lograba acuerdo alguno. La noche anterior nos quedamos casi hasta las 12 de la noche los negociadores y no hubo texto. La solución que encontramos fue que hubiera un párrafo que simplemente reconociera la diferencia. Es decir, que algunos estaban a favor de ese acuerdo de libre comercio y que otros no considerábamos que había condición alguna para tener un acuerdo de esa característica. Y esa fue la forma en que nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en lo que quedó como el párrafo 19 de la declaración. Algunos miembros sostienen que todavía no están dadas las condiciones necesarias para lograr un acuerdo de libre comercio hemisférico y equitativo, con acceso efectivo a los mercados, libre de subsidios y prácticas comerciales distorsivas, y que tomen en cuenta las necesidades y sensibilidades de todos los socios, así como las diferencias en los niveles de desarrollo. Y tamaño de las economías. 5 de noviembre de 2005. Nuestro análisis de la coyuntura era que nosotros teníamos que fortalecer la estructura productiva y teníamos que fortalecer la capacidad de autonomía del Mercosur, que es lo que empezamos a ver. Y eso es lo que se empieza a construir con Lula, ¿no? Hugo no veía muy bien el Mercosur. Él decía, no, eso es una cosa de los 90, es un modelo neoliberal, solo le interesa el comercio. Y entonces le decíamos que no, con Néstor decían, no, nosotros estamos cambiando. Eso empezó con una visión más comercialista, pero estamos transformando. Y estaban los acuerdos entre Lula y Néstor, y una visión más productiva, más de integrar cadenas de valor, y además una integración multidimensional, política, educativa, cultural. Pero él se resistía, a él le gustaba todo nuevo, hay que hacer todo nuevo, si no, no va. Pero después de la cumbre en Mar del Plata, donde vio además que los 4 del Mercosur resistieron a pie firme, porque resistió a pie firme Tabaré Vázquez y resistió a pie firme Duarte Fruto, que son 2 países pequeños, o sea que no era tan fácil para ellos aguantar, ¿no? Lo hicieron porque privilegiaron la integración regional y privilegiaron a sus vecinos, a sus economías vecinas, Brasil y Argentina, que son 2 economías con las que tienen mucha complementariedad y que son muy importantes. Pero cuando vio Hugo que los 4 aguantamos a pie firme, él dijo, yo me vengo para acá. Y ahí fue que impidió iniciar las conversaciones para ingresar al Mercosur. Yo creo que la visión del Mercosur cuando empieza con un mercado común, con una visión mucho más de la economía y de los mercados que una visión del Mercosur de hoy. La visión del Mercosur de hoy es una visión que tiene que ver con una integración, que tiene que ver con los pueblos, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con muchos aspectos que hacen a nuestras vidas como sociedad. Y después también, en mi caso particular, voy a ser creo que el primer diputado del Parlasur que sale del movimiento obrero. Como trabajador creo que tenemos mucho para dar para que la integración del Mercosur no sea solamente el mercado, no sea solamente lo económico, sino que tenga que ver con lo cultural, que tenga que ver con la educación, que tenga que ver con el trabajo. El Mercosur es una propuesta fundamental para la integración de Sudamérica. Es el núcleo duro a través de la integración económica, comercial, sobre el cual debe seguir creciendo y fortaleciendo la unidad latinoamericana. Y en ese intento, el ingreso de Venezuela y posteriormente ahora de Bolivia hacen de que la mancha integradora sudamericana amplíe su espectro hacia una verdadera integración dentro de lo que es la UNASUR y posteriormente la CELAC, con otra mirada, con una mirada más solidaria,
complementaria y no competitiva como es la mirada capitalista. El planteo era una asociación de libre comercio que, si hubiera ocurrido hace 10 años, habría que mirar cómo están ahora los que la firmaron. Por ejemplo, México. A ver, ¿qué pasa con México hoy? Estas son las cosas que ahora sí se pueden medir más o menos como históricas. Pero fíjate, por ejemplo, nosotros en el Mercosur, en la UNASUR, en el Mercosur particularmente, nuestro comercio intrazona, que era muy pequeño cuando empezamos, hoy está en un 25-26%. Los países de la Alianza del Pacífico tienen un comercio entre ellos del 4%. De la misma manera que como una suerte de gran jugada continental se trató de firmar y de imponer el ALCA, hay una política que tal vez es menos espectacular y más progresiva, pero no por eso menos efectiva, que es el hecho de ir firmando país por país tratados de libre comercio, y es una política que se viene aplicando en algunos países de la región. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, por eso también lo del ALCA y en Mar del Plata, lo de noviembre de 2005 dejó una enseñanza también más grande. Cuando se entablan relaciones bilaterales, uno a uno, de países pequeños como son en proporción con Estados Unidos, todos los países de Latinoamérica, y Estados Unidos tiene la intención de aplicar, de imponer determinado acuerdo, la verdad que los instrumentos que tiene ya sea para castigar al país que no quiere aplicarlo, o ya sea para beneficiarlo con otros acuerdos simultáneos o con otro tipo de ayuda, hace que un país solo pocas veces se pueda resistir a estos embates. Me parece que esa es la otra enseñanza fundamental del ALCA, para decirle que no a un proyecto para todo el continente. La única manera era ejerciendo la solidaridad entre los países de la región. Decir no al ALCA no es solo decir no al ALCA, es decirle sí a Mercosur, sí a la CELAC, sí a UNASUR. Es decir, una vez que se puso freno al intento de avance que se había hecho sobre Latinoamérica, Latinoamérica tuvo el suficiente espacio como para crear sus propias uniones aduaneras, espacios de comercio, espacios políticos, que ese no abrió la puerta a muchos sí. Y ese sí fue lo que después representó una etapa de unidad entre los países latinoamericanos, como yo creo que muy pocos habían soñado y creído que iba a volver a ocurrir. Ha llegado porque es bien. Bravo, bravo. Vamos, Cancillería. Yo creo que acá confluyen en un determinado momento histórico gobiernos que se parecen a sus pueblos y el pueblo que venía de auge, de movilización, ¿no?, y de disputa con el poder real. El viejo Mujica, Pepe, lo suele decir. Gracias a nuestro proceso de integración en la América del Sur, donde Brasil es un motor sumamente importante por su poderío, por su enormidad, está llegando el momento donde nosotros, los suramericanos, podemos ir a ese tipo de reuniones, no como íbamos antes, solamente a servir el café, sino a discutir los destinos de la humanidad. Una fuerte coincidencia rápidamente, primero creo que desde lo ideológico y de lo político, y segundo de los afectos. Creo que construyeron afectivamente una relación muy fuerte todo ese grupo de presidentes, ¿no? Parecían tipos que se conocían del mismo barrio de toda la vida. La sinergia que había entre ellos, la complicidad que había entre ellos, era impresionante. Se entendían por señas.
sin Chávez, sin Lula, sin Evo, sin Correa, sin Mujica, no hubiera existido. Existieron porque se juntaron, porque la historia los juntó.